Hoy incluimos en nuestra meditación datos muy importantes de San Benito Abad, este gran santo patrón de Europa. Al conmemorar el 15 centenario del nacimiento de San Benito, el Papa Juan Pablo II recordaba el trabajo gigantesco del santo, que contribuyó en gran manera a configurar lo que más tarde sería la Europa cristiana. Era un tiempo en el que corría gran peligro no solo la Iglesia, sino también la sociedad civil y la cultura. San Benito atestiguó con insignes obras y con su santidad la perenne juventud de la Iglesia. Además, él y sus seguidores sacaron de la barbarie y llevaron a la vida civilizada y cristiana a los pueblos bárbaros, conduciéndolos a la virtud, al trabajo y al pacífico ejercicio de las letras. Los unió en la caridad a tal manera que luego fueron hermanos. San Benito contribuyó en gran medida a forjar el alma y las raíces de Europa, que son esencialmente cristianas y sin las cuales no se entiende ni se explica nuestra cultura ni nuestro modo de ser de hoy. San Benito fue padre del monasticismo occidental. Decidió abandonar Roma, vivir como ermitaño por muchos años en una región rocosa, en Italia. Sobre una cumbre de un farallón que se denomina Anio, residía por aquel tiempo una comunidad de monjes cuyo abad había muerto. Decidieron pedirle a San Benito que ocupara su lugar. Al principio se negó, pero luego cedió ante la insistencia. Pronto se puso en evidencia que las estrictas nociones de disciplina monástica que San Benito observaba no se ajustaban a ellos, porque quería que todos vivieran en celdas gradadas en las rocas. Así entonces San Benito tuvo que irse a otro lugar, ya que vio que no era aceptada aquella situación, y regresó de su retiro de 3 años de ermitaño con el propósito de empezar la gran obra que Dios le había preparado durante estos 3 años de vida oculta. No tardaron en reunirse a su alrededor los discípulos atraídos por su santidad y por sus poderes milagrosos. San Benito se encontró entonces en posición de empezar aquel gran plan de reunir en aquel lugar a muchas y diferentes familias de santos monjes dispersos en varios monasterios y regiones, a fin de hacer de ellos un solo rebaño según su propio corazón, para unirlos en una casa de Dios bajo una observancia regular en permanente alabanza del nombre de Dios. Y formando varios monasterios concretizó su regla, la que está dirigida a todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad, tomen sobre sí la fuente de la brillante armadura de la obediencia para luchar bajo las banderas de Cristo, nuestro verdadero Rey. Prescribe una vida de oración litúrgica, estudio, trabajo, llevado socialmente en una comunidad y con un Padre común. San Benito vaticinó el día que se moriría. El último día recibió el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Fue enterrado junto a Santa Escolástica, su hermana, en el sitio donde antes se levantaba el altar de Apolo que él mismo destruyó, en Monte Cassino. Y sin embargo, hoy estamos asistiendo, por desgracia, a un empeño decidido y sistemático que trata de eliminar lo más esencial de nuestras costumbres y su hondo sentido cristiano. Por una parte, la orientación casi exclusiva hacia el consumo de los bienes materiales, que quita a la vida humana su sentido más profundo. Por otra parte, el trabajo está volviéndose en muchos casos casi una coacción alienante para el hombre, sometido al colectivismo y se separa casi a cualquier precio, como si los pueblos enteros se encaminaran a una nueva barbarie, peor que la de los tiempos pasados, el materialismo práctico. Este impone hoy al hombre su dominio de maneras muy diferentes y con una agresividad que ya nadie excluye. Los principios más sagrados que fueron guía y segura de comportamiento de individuos y de la sociedad se están desplazando por falsos pretextos referentes a la libertad, la sacralidad de vida, la indisolubilidad del matrimonio, el sentido auténtico de la sexualidad humana, la recta actitud hacia los bienes materiales que el progreso ha traído.
No parece exagerado pensar que en muchos lugares, si no llega el remedio oportuno, las ideas que están cristianizando dan lugar a una nueva sociedad pagana, por influjo del laicismo que prescinde de toda relación con Dios. En no pocas legislaciones civiles, los derechos y deberes del ciudadano se establecen sin ninguna relación con la ley moral objetiva, y lo hacen compatible con una apariencia de bondad, que solo engaña a las personas de escasa formación y a los que ya han perdido el sentido de la dignidad humana. Ante esta situación, el Papa Juan Pablo II ha hecho múltiples llamadas a una nueva evangelización en Europa y en el mundo entero, en la que estamos todos comprometidos. Examinemos hoy, en esta festividad de San Benito, nuestro sentido cristiano de la vida y el espíritu apostólico que debe animar todos nuestros actos. No olvidemos que en la proximidad del tercer milenio de la redención, Dios está preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra el comienzo, y nos quiere a nosotros como protagonistas de este renacer de la fe. Sentiremos la alegría de dar a conocer a Cristo a nuestros compañeros de trabajo, amigos y familiares, y el Señor premiará este esfuerzo con gracias abundantes que nos llevarán a una mayor intimidad con Él. Ningún cristiano puede permanecer al margen de las grandes cuestiones humanas que el mundo tiene planteadas. No podemos cruzarnos de brazos cuando una sutil persecución condena a la Iglesia a morir de inedia, así nos reclama San Escrivá de Balaguer, relegándola fuera de la vida pública y, sobre todo, impidiéndole intervenir en la educación, en la cultura y en la vida familiar. No son derechos nuestros, son de Dios, y a nosotros los católicos Él nos ha confiado, para que los ejercitemos. Por eso, ante esta situación, cuyas consecuencias vemos todos los días, hemos de sentir la urgencia de recristianizar el mundo como lo hacía San Benito. En este mundo quizá pequeño en el que se desarrolla nuestra vida, cada uno de nosotros ha de plantearse de verdad esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo en mi ciudad, en mi lugar de trabajo, en mi escuela y en mi universidad, en esta agrupación social o deportiva en la que formo parte, para que Jesucristo reine efectivamente en las almas y en las actividades? Pensadlo delante de Dios, pedid consejo y rezad, lanzaos con santa agresividad, con valentía espiritual a conquistar para Dios este ambiente. La tarea de recristianización de Europa y del mundo no se puede plantear como si fuera algo abordable por aquellos que tienen una influencia política o pública considerable. Por el contrario, es tarea de todos. A San Benito le encomendamos hoy esta tarea de todos de recristianizar la sociedad y le pedimos que sepamos proclamar con nuestra vida, con nuestra palabra, la perenne juventud de la Iglesia. Sobre todo le pedimos esa santidad personal que está en la base de todo apostolado. Veo amanecer, señala el Papa Juan Pablo II, una nueva época misionera, que llegará a ser un día radiante y rica en frutos, si todos los cristianos y en particular los misioneros y las jóvenes iglesias responden con generosidad y santidad a las situaciones y desafíos de nuestro tiempo. Que María Santísima, Reina de Europa y del mundo, ruegue por nosotros y por todas nuestras familias para que lleguemos por el camino a Cristo. Que Dios te bendiga.